Buenas noches, amados hermanos. Pues esta noche vamos a continuar con Camino a la Victoria. Y pues esta parte es bastante interesante, porque ya después de que pasaste una serie de luchas, de guerras, pues dolores, sufrimientos, pues ahora ¿qué crees? Vas camino a la victoria. Y así como Jesucristo padeció, sufrió en la cruz del Calvario, y que obtuvo después de ello la victoria. Y los santos de Dios han disfrutado a través de los siglos el privilegio de orar como medio de comunicación con su santidad y espiritualidad personal. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte, de acuerdo a Apocalipsis 12:11. Y en este versículo vamos a encontrar que se nos revela que los santos vencieron a Satanás. Va a ser 1, por la sangre del Cordero, y número 2, por la palabra de su testimonio. Número 3, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, Apocalipsis 12:11 nos va a revelar que los santos vencimos a Satanás. ¿Cómo vencemos? También por la sangre del Cordero, cuando nos mantenemos firmes con respecto a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La victoria fue ya ganada por Él, y no puede haber manera que perdamos mientras permanezcamos en Él. De acuerdo a Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, recordemos que en la cruz del Calvario también vencemos por la sangre del Cordero si permanecemos en Él y tenemos una vida conjunta con Él. La palabra de nuestro testimonio es la Biblia, y cada vez que el enemigo nos ataca, debemos responderle como Cristo hizo en el desierto. La espada es la única arma ofensiva descrita en la armadura de Dios, que viene en Efesios 6:10-18, que muchos ya conocemos ese versículo. Romanos 14, del 7-9 nos dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y bueno, este versículo me recordó un canto que precisamente habla de este precioso versículo. Entonces, recuerda una cosa: para el Señor vivimos, y si morimos, para Él vamos a morir. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y eso dice ese canto. Y bueno, pues aquí está en esta diapositiva el Salón de la Fe con Charles Spurgeon, y dice que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Bueno, ahí les dejamos de tarea esa frase, exactamente como nuestra conducta va a hablar mucho más, nuestras actitudes, que lo que podamos decir. Menospreciar nuestra vida significa seguir a Cristo hasta nuestra muerte, no importando el precio que tengamos que pagar. Nosotros hemos sido llamados a cargar nuestra cruz diariamente, a vivir por causa del Evangelio, a hacer todo por causa de su nombre, a no vivir ya para nosotros. Y pues aquí volvemos a aplicar Romanos 14, del 7-9. Y vamos a pasar a la siguiente. Satanás no es nuestro enemigo, nosotros somos sus enemigos.
El terror de la cruz para Satanás y sus ángeles y demonios. Bueno, recuerda que en este evento de la cruz fue la primera vez que se reunió el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Satanás pensó que ya había ganado y resultó que no. Por cuanto él no conoció pecado, él dio su vida por ti y por mí y derramó la sangre. Esa sangre no fue desperdiciada. ¿Por qué? Porque tocó la tierra. Entonces, por cuanto toca la tierra, esa sangre fue pactada para que tú y yo obtuviéramos la salvación. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Recordemos que Cristo ya derrotó a Satanás, a sus gobernadores y autoridades malvados totalmente y para siempre. Es decir, pues Satanás anda ahorita sin trabajo. ¿Quién le da trabajo? Los que le abren la puerta. Entonces tú ábrele la puerta el día de hoy a Cristo, porque tú y yo vencimos por esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Y si nosotros reconocemos ese pecado, vencemos, porque viene el diablo, nos quiere armar otra vez la fiesta y nosotros le decimos no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Resiste al diablo y éste huirá de ti. Y pues como bien lo mencionamos hace un momento, recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, fue probado y nosotros también vamos a pasar por esas pruebas. Y el Señor Jesucristo también fue rechazado, nosotros también. Él hizo grandes cosas, pero nosotros aquí en la tierra haremos también mejores que las que Él hizo, aún mayores cosas. Y no es porque Él dijera, bueno, yo vine y lo hice, sino también esa es nuestra labor. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido grandes milagros en victoria, sanidades en victoria? Habemos ahora sí que mucho testimonio, mucho terreno de donde abarcar, el por qué vamos camino a la victoria. Y pues recuerda que este es el punto clave de toda profecía. Y efectivamente venció a toda potestad, Cristo venció. También hay un canto que recuerda esta frase, venció, Cristo venció en la cruz a toda potestad. Que nunca se nos olvide esta parte que el Señor hizo por ti y por mí. Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a pasar a lo que es la victoria por la sangre del Cordero. Sin duda, la sangre de Jesucristo es un gran regalo, el más precioso que nuestro Padre Celestial le ha dado a su iglesia. Sin embargo, pues son pocos los cristianos que entienden su valor y su virtud. Muy a menudo los cristianos cantamos sobre el poder de la sangre, y ciertamente el himno nacional de la Iglesia Pentecostal es: hay poder, poder sin igual, poder en la sangre de Jesús. Pero la mayoría de los creyentes rara vez entran en el poder de esa sangre. Entonces, si tú quieres vencer al diablo, colócate en la sangre y proclama su poder. Como lo dice la diapositiva en Colosenses 2, 13, 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y este versículo lo sellamos con un amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor sí supo realmente cómo vencer al enemigo. El enemigo no conoce, recuerda, tus victorias. Él no sabe contra quién has peleado, pero Dios sí. Entonces el diablo, acuérdate que siempre va a ser un tonto. Y nosotros tenemos que ser listos, como nuestro Padre fue muy listo, para derrotar al enemigo. Este ataque satánico continuó en Gábata, donde Cristo fue forzado a usar una capa púrpura y una corona de espinos.
mientras era azotado, burlado, abofeteado y mayugado, de acuerdo a Mateo 27, 26, 31. Y aquí nos hacemos una pregunta: ¿cuál es la palabra del testimonio? Y vamos a contestar, sencillamente es esto. ¿Qué acabamos de ver? Creo en la sangre de Jesucristo. Testifico del poder vencedor y prevaleciente de la sangre de Jesús y proclamo su victoria total. Y a menudo escuchamos esa frase, suplicándole a la sangre de Cristo, la cual es usada en los círculos de oración cristianos. ¿Cuántos lo hemos escuchado? Y en sesiones también de liberación. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Pero esto no es un término bíblico. La palabra suplicar en esta instancia tiene un significado, un argumento o abogando. Quiere decir que sugiere que uno está mendigando o rogando, y es una forma defensiva y puede llegar a ser una vana repetición. Aquí me recuerda como, vamos a hacer un paréntesis aquí, me recuerda como el rosario de la Iglesia Católica. Ahí estás contando las bolitas y repite, y repite, y repite, y repite, y nunca llegas a que te llegue realmente aquí. Entonces no hagamos eso como los católicos que rezan su rosario con las bolitas, sino realmente cree que la sangre de Cristo realmente tiene ese poder. Y créelo, no lo digas a la ligera, sino dilo con fe, con poder y en victoria. Así que tenemos que tener mucho cuidado que no se vuelva esto en un rezo. Y creo que nuestra actitud debe ser más enérgica y totalmente bíblica. No eso que hacen algunas personas erróneamente enseñadas, como el ejemplo también que les acabo de dar. Y pues cuántos también conocemos y sabemos que decimos esta frase sin un fundamento, sin una causa. Nosotros somos redimidos, comprados de la esclavitud, de acuerdo a Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre va a disolver todos los derechos legales de propiedad de Satanás. ¿Por qué? Porque en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, redención significa comprar de vuelta. Y esto lo dice Colosenses 1:14. Porque en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué maravilloso fue nuestro Señor al ir a la cruz. Recuerda cómo nos quebrantamos aquella vez que hablábamos de la sangre de Cristo. Pues en este momento ahora la vas a ver desde otro enfoque, en la victoria. Y para nosotros los cristianos, la corona de espinas es un recordatorio de dos cosas. La primera, Jesús fue y efectivamente es un rey. Un día todo el universo se inclinará a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. De acuerdo a Apocalipsis 19:16. Lo que los soldados romanos pensaron como una burla fue en realidad la imagen de dos funciones de Cristo. La primera, la del siervo sufrido, como lo describe en Isaías 53. Y la segunda, la del rey Mesías conquistador, como se describe en Apocalipsis 19. La segunda cosa que los soldados tampoco pensaron fue que Jesús estaba dispuesto a soportar el dolor, los insultos y la vergüenza. Todo por nuestra culpa, por culpa de nuestro pecado. ¿Quién está dispuesto a pasar y a soportar dolores, insultos y vergüenza? Porque los dolores que mi Señor tuvo no fueron cualquier dolor. ¿Cómo lo insultaron? La vergüenza que pasó porque fue crucificado desnudo. Que los pintores, por respeto, lo tapen es diferente, pero él pasó desnudez en la cruz del Calvario.
Y pues estamos bajo la posesión de un nuevo dueño y el precio que fue pagado por nosotros fue el derramamiento de la sangre de Jesús. El diablo no tiene fundamento para sus acusaciones contra los que han recibido la obra redentora de Cristo por sus vidas. La sangre, ¿qué nos va a dar? Un acceso al lugar santísimo, a nuestro Padre Celestial sin reproches. Y pues, amados, hoy estamos en un pacto nuevo con Jesucristo, un pacto sellado con su propia sangre. Y en las Escrituras existen dos referencias acerca de la sangre. Una, que fue la sangre derramada, y otra, la sangre rociada. Y aquí vamos en las imágenes, bueno, esta película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, porque realmente fue muy buen título de película, porque realmente él tuvo ese amor, esa pasión por dar su vida por ti, por mí. Vamos a esta escena un poquito más fuerte de este evento de la cruz. La sangre derramada que fluyó en el Calvario, recuerda, no se desperdició, cayó en la tierra y no desapareció. Esa sangre preciosa fue recogida en una fuente celestial como un pacto al creyente y quedó en la tierra como testimonio eterno del excelente precio pagado por la justicia de Dios para la redención del creyente y el pago por sus pecados e iniquidad. Y el derramamiento de la sangre de Jesucristo sobre la cruz fue el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en la presencia de Dios. ¿Qué dice Hechos 9:22? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué crees que Satanás es un imitador? Aunque él quiera hacer los mayores sacrificios, quiera tener toda la sangre de toda la humanidad, esa sangre no se compara con la de mi Señor. Por eso él también copia, imita, porque todo lo que hace mi Señor, él lo quiere hacer, pero todo le sale mal. Porque mi Dios es perfecto, mi Dios es victorioso, él nunca pierde. Tengo un campeón ganador que se llama Jesucristo y él va conmigo en cada batalla. Cuando uno es rociado con la sangre preciosa de Jesucristo, uno está totalmente bajo la protección de esa sangre, de mi Señor, contra todos los poderes destructores de Satanás. Esa sangre ellos no la soportan. La salida de Egipto en días de Moisés, recordarás, es un cuadro representativo del Cordero de Dios, Jesús, quien vendría más tarde al mundo. Y Dios dijo en Éxodo 12:13, veré la sangre y pasaré de vosotros. Recuerda que el ángel de la muerte pasó y vio la sangre en los dinteles de la puerta y ningún primogénito murió. ¿Qué pasó del lado de Faraón? Tú sabes la historia. Los primogénitos murieron. Y cuando los poderes satánicos ven la sangre de Cristo sobre los postes de tu puerta, ellos deben pasar, sobre ti. Ellos no pueden tocarte porque ellos no pueden tocar a quienes han sido rociados con la sangre de Cristo. Esta noche vas a decir, hoy me rocío con la sangre de Cristo. Fíjate bien lo que estás declarando. No lo repitas nada más como rezo, como repetición, sino repítelo con convicción y que lo estás diciendo porque verdaderamente lo crees. Uno de los rozamientos de la sangre más importante era llevado a cabo por el sumo sacerdote. Una vez al año, él entraba al lugar santísimo para hacer una expiación, lo cual significa una reconciliación. El propósito de este acto era para borrar los pecados del pueblo, para que pudieran ser reconciliados y una vez más tuvieran comunión con el Padre Celestial. ¿Qué dice Hebreos 10:19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo. Me voy a Hechos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Satanás teme y es derrotado por el poder de la sangre de Jesucristo y no puede resistir la sangre de Cristo Jesús, pues sangre derramada por amor a la humanidad fue una sangre inocente derramada por obediencia al Padre y hacer justicia ante Dios, redimiendo al pecador. La sangre que paga el precio del pecado con su propia muerte. Y recordemos, nuevamente, no es cualquier sangre, es sangre de un rey, y no cualquier rey, es del Rey de Reyes y Señor de Señores, sangre única del unigénito Hijo de Dios. Somos guerreros comprados con la sangre de Cristo, salvados por la sangre, más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros no estamos en la corte con el diablo, rogando por nuestro caso. Apelamos con el poder de su fuerza al poder legal y escritural que tiene la preciosa sangre del Señor Jesucristo y que somos más que vencedores. Jesús ganó la victoria para nosotros, su sangre ha prevalecido y creo que nuestro grito de guerra debe ser, lo vamos a decir todos juntos: proclamo la victoria de la sangre de Jesús. Dilo con convicción. Proclamo la victoria de la sangre de Jesús. Soy lavado en la sangre, comprado por sangre, justificado por sangre, salvo por sangre, redimido por sangre, y proclamo la victoria de la sangre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes después de haber dicho esto, después de haber reflexionado en esto, después de haberlo hecho tuyo? Soy redimido por la sangre de Jesús. Creo que hasta las lágrimas están saliendo en este momento. Ayer fue un día glorioso de Pentecostés. ¿Cuántos no recibimos del Espíritu Santo el día de ayer? ¿Cuánto no nos dio el Señor el día de ayer? Una vez más. ¿A cuántos no nos llenó? ¿Qué dice Apocalipsis 12:11? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que recuérdalo siempre, la sangre de Cristo va a tener un poder en tu vida. Ahora rocíate de la sangre de Cristo. Vamos a pasar a la victoria por la palabra del testimonio. Y nosotros hemos sido librados del dominio de Satanás, de su autoridad o control. Ahora estamos bajo una autoridad completamente nueva, la de Jesús y la palabra de Dios, que es firme en nosotros y nos da victoria sobre el diablo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto es de acuerdo a Mateo 7, 24, 25. Yo he orado así: Señor, pon mis pies bajo la roca que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque sé que ese cimiento, si el cimiento es Jesús, ¿te imaginas cómo va a estar lo demás de la construcción? ¿Cómo vas a edificar tu casa? ¿Cómo vas a edificar el templo si tú estás puesto bajo la roca que es Jesucristo? Imagínalo así. Y recuerda que siempre en medio de la prueba, de la muerte, hay una victoria. Y Jesús dijo que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca era un cuadro claro de quien escucha su palabra y la obedece. La palabra de nuestro testimonio
edifica murallas internas de concreto en nuestras vidas, a fin de que cualquier tempestad que venga contra nosotros no pueda derribarnos a tierra. Nuestro fundamento va a permanecer firme. A medida que un creyente comienza a crecer en su nueva vida en el Señor, él descubre muy pronto que la única manera de disfrutar la vida en el reino de Dios es mediante unas buenas relaciones con Jesús. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y pues en el comienzo de nuestra nueva vida con Dios, estas relaciones toman dos formas distintas. La primera es la relación como Salvador y en segunda, la relación como Señor. Vamos a ver la primera, la de Salvador. Hechos 5:8-9 dice, y aunque era hijo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:10? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor también. Y no podemos conocer a Dios como Padre y amigo hasta que primero hayas tenido una revelación de Jesús como Salvador. Aquel que murió por nosotros y nos rescató del reino de Satanás, Jesús nos salvó. ¿Cuántos quieren el día de hoy un abrazo de parte del Señor? Señor, el día de hoy en esta noche, ven y abrázanos. Necesitamos un abrazo de un padre. Y qué mejor padre que esto. Ahora vamos a la de Señor. Una vez dentro de su reino, esas relaciones comienzan a tomar cambios emocionantes. Ahora le conocemos no solo como Salvador, más también como Señor. Nuestro Señor es el Rey en su reino. ¿Qué dice Colosenses 2:6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El estilo de vida del reino de Dios es una actitud de sumisión y obediencia a Dios. Así opera la palabra de nuestro testimonio. ¿Qué dice Mateo 12:50? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad,
haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, no con renuencia, por temor o obligación, que más bien invitando a Dios para que nos examine, teniendo una confesión y limpieza continua y un ofrecimiento del corazón a la palabra de Dios. Por eso está la diapositiva con un corazón. Jesucristo es mi Señor. Junto con nuestros cuerpos, también tenemos que ofrecer nuestros corazones a Dios. Deberíamos pedir e invitar al Señor para que examine nuestros corazones con su palabra y su espíritu. El salmista lo dice con estas palabras. ¿Recuerdan el Salmo 139, 23, 24? Señor, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay algún camino inicuo o malo en mí. Condúceme en el camino que permanece para siempre. ¿Qué palabra le estaba dando aquí David? Porque David se fue el que escribió la mayoría de los salmos, o todos los salmos. Y qué inspiración le dio, qué sentir había en el corazón de David. Por eso dice, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Ahora entendemos bien ese término, por qué lo hacía. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y nosotros esta noche estamos aprendiendo a rociarnos de la sangre de Cristo y a estar con un corazón conforme al Señor. Y en la diapositiva dice el Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ahí ya te estás destapando todo tu ser, todo tu corazón, todo lo estás derramando delante de Él, porque delante de Él nada es oculto y ahí empieza a salir todo lo que te cuesta trabajo cambiar, todo lo que te cuesta tu carácter, ahí sale todo. Y vamos a continuar. El engaño es creer que algo es correcto cuando es erróneo. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 7, 10? Nos dice que mientras caminemos en la luz del amor y la verdad de Dios, la sangre de Jesús sigue limpiándonos de todo pecado y la palabra de nuestro testimonio nos dan la victoria, pues somos honestos con Dios. Si decimos que no tenemos pecado, te vas a engañar a ti mismo. En este mismo sentido y en este hermoso pasaje de la Escritura, sigue diciendo, pero si confesamos, que quiere decir que le vas a contar a Dios tu pecado. No necesitas a lo mejor contárselo al pastor, orando de rodillas, postrada. Señor, he pecado en contra tuya. Este es mi pecado. Ayúdame. Te aseguro que Él te va a escuchar. Porque Él es fiel para perdonar cuando tú te arrepientes de corazón. Y la palabra arrepentimiento, ¿qué significa? No volver a hacer lo que acabas de hacer, no volver atrás. Cambiar tu manera de ser, cambiar tu manera de pensar, cambiar lo que eras antes por una nueva forma de vida. Ese es el arrepentimiento de corazón. Debemos pedirle a Dios que nos haga sensibles a su Espíritu Santo diariamente, pues Él puede amonestarnos cuando estemos en peligro. También nos va a dejar saber rápidamente si pecamos contra su amor y su verdad. Un precioso siervo de Dios me decía, me compartía. Cuando yo prediqué, al Señor le molestó que yo dijera algo. No le gustó cómo prediqué. Yo dije, ay, Dios mío. Yo me quedé de verdad, dije, wow, si el siervo me lo está compartiendo es por algo.
¿Y qué hizo él? Yo me arrepentí y dije, Señor, ¿cómo quieres que yo predique? ¿Cómo quieres que yo hable? Así de sencillo. Él es, dice el siervo, él es muy sensible, pero muy sensible. Y sí me dice cuando algo no le gusta. Y pues a veces pensamos que todos comprendemos que si fallamos a Dios durante el día, no perdemos nuestra salvación y que este pecado pequeño, no obstante, puede estropear rápidamente nuestra comunión, nuestro caminar y hablar con Dios. Y nuestro testimonio cristiano pide fuerza y credibilidad si dejamos la santidad y coqueteamos con el mundo. El hilo es muy delgadito para cruzarse del otro lado. Por eso es que tenemos que estar constantemente santificándonos. ¿Por qué crees que si durante el arrebatamiento el Señor te está preparando? Porque va a venir por su iglesia, por su amada, la que está pura, sin mancha. Porque ahí delante de la presencia de Dios salen las manchitas y Él te quiere limpio. Es mejor que ahora que tienes tiempo, es mejor que delante de la presencia del Señor salgan esas manchitas, puntitos, que Él los mira y los observa. Y también es vital que seamos prestos en pedirle perdón, ya que no deseamos que nuestra comunión con Él se rompa. Deseamos complacer al Señor en todas las cosas y no entristecerle en ninguna cosa y tener buen testimonio. También deseamos vigilar nuestras palabras, pues las palabras tienen sentimiento y significado y son muy poderosas para el bien y para el mal. ¿Qué dice Proverbios 18:21 acerca de esto? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pueden dañar, pueden sanar, pueden proporcionar alegría o tristeza, pueden edificar o derribar. Pueden administrar amor o temor, vida y también muerte. A veces las palabras pueden tener poco efecto y el hablar mucho es una pérdida de tiempo. ¿Qué dice Mateo 12:36? Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Tiempo es vida y el desperdiciarlo es como desperdiciar la vida. Cada mañana, durante nuestros tiempos devocionales de oración, deberíamos devolver nuestras vidas y el día a Dios y vivir la palabra de nuestro testimonio. Deberíamos orar para proseguir, no importa lo que pueda venir contra nosotros. A mí, luego me dicen, ay, es que no has enviado la oración de hoy, ¿no? A veces, pues no la mandan. Y digo, no, porque a lo mejor uno se le olvida, ¿no? A veces estás con tantos afanes. Pero ¿sabes qué me da gusto? Que la persona que dice, no me has enviado oración de hoy. ¿Qué quiere decir? Que la reenvía también, que la lee, que está pendiente, que le gusta esa palabra, esa oración. Entonces, esa parte me agrada mucho. Entonces, hay que enviar las oraciones que nos manda el profeta diariamente porque edifican y se reproducen a muchas y muchas personas. Nosotros podemos conseguir nuestras metas en Dios. Ganaremos nuestro premio celestial. Dios desea que ganemos. Por consiguiente, vayamos a saludar cada día con fe, esperanza y valor en Cristo Jesús. Eso es guardar la palabra de nuestro testimonio, ante lo cual Satanás es derrotado. Y pues aquí vemos una mujer abrazando la palabra de Dios. Pero no solamente está abrazando el libro, ¿verdad? Sino lo lee y cada que tú lees, estás abrazando y te estás adjudicando esas palabras que estás leyendo y te estás llenando también de él, porque él también te habla a través de su palabra.
Y vamos a hablar también de la victoria por menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. ¿Qué le dijo el Señor? Toma tu cruz cada día y sígueme. Mientras más vivamos para nosotros mismos y más centrados estemos en nuestra persona e intereses personales, más vulnerables seremos a los ataques del enemigo. Si estamos muertos a este mundo, ¿qué se le puede hacer a una persona muerta? A un muerto no se le puede ofender ni tentar, pues ya ni siente, ¿no? El muerto ya no tiene temor alguno, ni se puede deprimir, ni ser lastimado, ni está enfermo, ni nada. No le podemos hacer nada. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Nadie podrá luchar para ganar, sino que cree la victoria que es posible. Muchas enseñanzas se han promulgado en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia, de que la iglesia será derrotada al final. Pero todo el testimonio profético de la Biblia es que el Señor, la verdad prevalecerá. Satanás va a ser arrojado a la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 12. Y vendrá con gran ira y muchos santos van a morir físicamente en manos del anticristo. Pero sin embargo, ¿qué va a pasar al final? Vamos a ganar. Juntos vamos a ganar. Cuando las tinieblas comiencen a cubrir la tierra, el Señor manifestará su gloria a su pueblo. ¿Qué dice Isaías 60:1-2? Levántate, resplandece que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Pienso que con Jesús en esta guerra espiritual tenemos que estar dispuestos a todo, a sufrir y hasta morir por él. Con Jesús es sangre por sangre y vida por vida. Hace un ejército, da todo en la lucha por su reino o país. El profeta tiene una frase que me encanta y se la copié. Con Jesús hasta la muerte. Un mártir es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa, generalmente religiosa, con lo que da testimonio de su creencia en ella. Y sirve para referirse a un individuo que padece o muere por defender sus creencias y convicciones. En la sociedad occidental, el concepto pues suele utilizarse para nombrar a aquel que muere en defensa de Jesucristo y de la religión cristiana. Y el cristianismo comenzó a usar la generalidad de mártir para referirse a las personas que eran torturadas o ejecutadas por defender a Cristo. Y difundir sus convicciones también en él. En los primeros 3 siglos posteriores a su crucifixión, aquellos seguidores que no estaban dispuestos a claudicar en sus creencias eran apresados y llevados al circo romano, un lugar donde se les arrojaba a la arena a merced de unos leones hambrientos. Yo creo que ni les daban de comer porque allí ya tenían de dónde comer. Y este era uno de los espectáculos más característicos del Imperio Romano. ¿Cuántos mártires no sufrieron, no murieron? ¿Cuánta sangre no fue derramada por causa del Evangelio? ¿Te acuerdas lo que dice Apocalipsis? Esa sangre está esperando allá arriba.
Las tinieblas solo harán que la gloria de Dios brille más fuerte. Es nuestro deber profético dirigir nuestro ministerio a donde vemos que Satanás está trabajando en la vida, por ejemplo, de los esposos, esposas, padres, hijos, jóvenes, esclavizándolos al pecado, alejándolos del poder del evangelio, estorbando su desarrollo espiritual, impidiendo que la verdad ejerza su poderosa influencia, trayendo ¿qué? Desánimo, depresión y fracaso moral. Y combatirlo con todo, con todas nuestras fuerzas y capacidades, renunciando a nuestra vida como valiosa y solo la vida de Jesús sea glorificada. ¿Qué dice Hebreos 12:4? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esta noche hacemos una pregunta. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Pase lo que pase, cueste lo que cueste. ¿Cuántos están dispuestos el día de hoy a morir por Cristo? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún morir por el nombre del Señor Jesús. Me acuerdo del apóstol Pedro, también murió crucificado, pero dijo, yo no soy digno de morir así como mi Señor. ¿Y qué dijo? Crucifíquenme, pero con la cabeza para abajo. Si los apóstoles de Jesucristo murieron por Cristo, mismo Juan en la isla de Patmos, todo lo que sufrió, y él ahí estaba, dando testimonio del mismo Señor Jesucristo. De verdad, todos los siervos de Dios, grandes siervos de Dios en la Biblia, nos han dejado una gran enseñanza, que han muerto por Jesucristo. Entonces, esta noche, esa es la reflexión. Y bueno, antes de pasar a la oración de victoria, la puedes leer a partir de la página, me parece que está en la 527, si mal no recuerdo la página, bien es 519 por ahí. Si es 519 a la 523, ya me acordé. Esa oración está ya al final del libro. Órala también, ya no solo la oración del guerrero, sino ahora vas a orar la oración de la victoria. No sé si el hermano Pedro o el profeta Javier quieran añadir algo más a este tema. Camino a la victoria. Bueno, ya sabemos que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha dado la victoria. Él primeramente derramando su sangre sobre la cruz, toda su sangre, con esa sangre nos redimió, con esa sangre hizo la remisión de nuestros pecados, de todo todos los que creen en Él, y no en ese tiempo, sino por todos los siglos. ¿Por qué? Porque es una sangre preciosa, muy valiosa, y es una sangre de nuestro Señor Jesucristo, de un santo, de un rey. Y como vemos en el Antiguo Testamento, el sacerdote rociaba la sangre en el lugar santísimo, la rociaba cada año, pero la tenía que hacer cada año, porque tenía que presentarse un cordero sin mancha, pero era eso, se hacía cada año. Y nuestro Señor Jesucristo, que ahí se estaba profetizando lo que iba a pasar después, nuestro Señor Jesucristo hizo una remisión de pecados una vez y para siempre. Y también vemos aquí que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubre, así como en el Antiguo Testamento, cuando Moisés mandó que se pusiera la sangre en los dinteles, en los dinteles y los postes de las puertas, para que el ángel de la muerte pasara de largo y se salvaran los primogénitos de ese país, de Israel. Pues ahora no solamente nuestro Señor Jesucristo viene a librar a los primogénitos, sino viene a salvar a todos los que crean, a todos los que creamos en Él, y en su santo nombre.
Y ahí vemos que su sangre nos cubre, su sangre nos libra de todo mal. Así como en el Antiguo Testamento, así es ahorita, pero lo debemos de creer de corazón y no nada más de labios para afuera, porque su palabra dice, y lo acabamos de ver, que Él quitó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Ya el diablo, el enemigo, no tiene de qué acusarnos, porque ya somos limpios, pero como dice la palabra, no por nuestros méritos, sino por la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vemos ahí que nos cubre la sangre, ¿verdad? Y como nuestro Señor Jesucristo quitó el acta de los decretos que hay contra nosotros y nos limpió de todo pecado, pues ya podemos entrar confiadamente ante la presencia de nuestro Padre eterno, ante su trono celestial, para pedirle lo que necesitamos, ¿verdad? Para pedir por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por todas las necesidades que vemos. Ya tenemos una entrada ante el Padre libremente. Y también sabemos que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues fue derrotado Satanás, ¿verdad? Y ahí está la palabra, la acabamos de ver, despojando principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ya sabemos que Satanás no tiene parte ni suerte contra nosotros, pero también ¿qué debemos hacer? Pues no abrirle puertas, ¿verdad? Y si no le abrimos puertas, no nos podrá tocar, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos, tiene poder de limpiarnos, de salvarnos y de Amén. cubrirnos. Pues ya todo lo había dicho mi hermana Cintia, pues nada más una pequeña resumen. Sí, amén. Si el profeta Javier quiere agregar algo. Gracias, sí. Pues les decía, no soy yo, pero quiero agradecer el desarrollo de la clase, estuvo muy claro, muy explícito. Y esta parte última, cuando dice ellos le han vencido a Satanás, al diablo, al anticristo, porque estuvieron dispuestos a dar su vida hasta la muerte, es algo muy fuerte, es algo muy serio, es algo que, por lo que implica, creo que no se puede tomar a la ligera. Los tiempos que estamos viviendo no sabemos cuándo, pero se siente ya todos los movimientos globalizantes. Cuando empiecen a suceder cosas persecutivas muy, muy fuertes, ¿no? Y aquí es donde va a entrar una parte de tener una victoria espiritual, ¿no? El Señor Jesús hablaba, no temas a los que quitan la vida del cuerpo, pero pues el alma no pueden tocar, ¿no? Esta parte es muy, muy crítica, ¿no? Para la cristiandad de todas las iglesias de hoy día, ¿no? Ya lo vivió la iglesia primitiva, ya lo están viviendo países como Pakistán, hay persecución en la India, China. Y pues yo pienso que no todos lo van a soportar. Y yo mismo digo, Señor, dame la gracia de no ser un hablador, sino una persona que esté dispuesta a los hechos.
ahí es donde llega el tiempo de la verdad, ¿no? De la verdad de Dios. Él pesa los corazones y Él sabe, ¿no? Que podemos ser cobardes a la hora de la verdad, a la hora de martirios o persecuciones como ya han sufrido a lo largo de los siglos muchos hermanos, ¿no? Que ya están con el Señor. Esto nada más lo dejo como reflexión. Pablo, cuando recibe la palabra del profeta Ágabo, es un profeta neotestamentario, Pablo responde, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir por el nombre del Señor Jesús. Y bueno, pues el apóstol Pablo es una vida ejemplar, una vida verdaderamente admirable en el sentido de su fidelidad al Señor, de su conversión, de la enseñanza, la doctrina que nos dejó en sus cartas a los cristianos de todos los tiempos en la Biblia. Pero era un hombre de convicciones seguramente increíblemente fuertes, ¿no? Y bueno, pues Cintia hizo al final la pregunta, ¿quién estaría dispuesto a morir por Jesús? Pues yo diría que no contestemos ahorita. Exactamente. Si Exactamente. recordamos en el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Igual le dijo contigo hasta la muerte. ¿Y qué le dijo? Tú me negarás 3 veces. Y así fue lo que pasó. Entonces lo que hay que pedirle a nuestro Señor que nos dé esa fortaleza. Claro que después el apóstol Pedro igual sí murió por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y aceptó la muerte. Sí, Gloria a nuestro Señor. sí. Sí, la tradición dice que fue un mártir que incluso cuando lo crucifican, él dice, yo no soy digno de morir igual que el Señor Jesucristo, por favor, crucifíquenme de cabeza, pongan esta cruz de cabeza. Pues como digas, Pedro y Sas, sí lo mataron. Son situaciones bíblicas, exhortaciones bíblicas, ejemplos que están en la Escritura y nos hacen ver cuán profundo es tomar una decisión por el Señor, ¿no? Pero estoy de acuerdo absolutamente, totalmente con mi hermano Pedro Piña, que mejor seamos prudentes y entendamos también nuestras debilidades. En situaciones así, la mayoría del ser humano se acobarda. No sabemos lo que venga. Lo que sí sé es que debemos estar cada vez más preparados para ser fuertes espiritualmente a lo que haya de venir. Así es, amén. Llámese una pandemia, llámese una crisis económica, una persecución global, la incrustación de una marca en la mano derecha, en la frente, qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que está escrito se tiene que cumplir y se ha ido cumpliendo. Entonces, una excelente clase, muchas gracias. Estuvo muy bien explicado y esto es solamente un comentario al margen. Ok.